¿Cómo están, queridos amigos de la Federación Ecuestre de Chile? Tal como les habíamos informado en nuestras redes sociales a través de nuestra página web, hoy miércoles a las 19:30 vamos a tener el contacto en vivo con ustedes y bueno, lo estamos haciendo, la promesa se cumple y aquí estamos absolutamente en vivo a través de nuestra plataforma. Vamos a esperar unos segundos porque sabemos que hay mucha gente que se quiere conectar eh, para que iniciemos la entrega de los contenidos en esta charla sobre el herpes equino EHV1 que ha conmocionado al mundo de la equitación a nivel mundial, que por ahora está en Europa, esperamos que se quede por allá, pero es necesario estar informado y es por eso que la Federación Ecuestre de Chile ha decidido organizar esta charla a través del headvet, el doctor Carlos Sandoval, quien es también presidente de la Comisión de Veterinaria de la Federación Ecuestre de Chile. Vamos a estar el tiempo que sea necesario para hablar de este tema que nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales, a través de la misma página web, que hay mucho interés. Lo primero, saludarlo, doctor, cómo se encuentra y cómo estamos para este desafío de ir adelante con esta charla que hay mucha expectación en el mundo de la equitación. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Indudablemente contento de poder de alguna manera cooperar en lo que se relaciona con mi actividad con la Federación Ecuestre de Chile y presto a no dar una charla ni dictar una clase magistral, sino tan solo informar en qué consiste esta enfermedad y la idea fundamental es después poder contestar las preguntas y las dudas que pudieran originarse en relación a la presentación. Muy bueno lo que usted dice, doctor, porque nosotros, como esta charla está siendo emitida en vivo, ya tenemos 17 personas conectadas, todas las personas que quieran hacer consultas la pueden hacer a través de la plataforma, el espacio de consultas que tiene, de comentarios que tiene el chat de Facebook. Así que todas las preguntas que ustedes, todos los comentarios que quieran hacer, los pueden hacer a través de esta plataforma. Es decir, cualquier consulta nosotros se la vamos a transmitir al doctor. Nosotros ya estamos absolutamente en vivo en este momento, así es que pueden hacer todas las consultas que estimen convenientes. Son las 19 horas con 35 minutos, así que doctor, yo creo que 5 minutos de un tiempo. Voy a aprovechar de compartir esta comunicación, esta charla, para más personas que están conectadas en otras plataformas. Lo vamos a mandar a través de WhatsApp también, para que más gente pueda tener acceso a esta charla. Así que yo ahora, doctor, lo voy a dejar a usted a cargo de este espacio que estamos absolutamente en vivo, con la palabra y con su presentación, que yo la veo ahí, está lista para que usted proceda a entregar todos estos contenidos que son muy importantes y muy esperados por el mundo ecuestre de Chile. Cómo no, encantado. Lo primero es manifestar que como federación nos tenemos que basar exclusivamente en la información oficial que nos remite la Federación Ecuestre Internacional y ellos nos han informado desde un tiempo hasta esta fecha en un brote de rinoneumonitis fundamentalmente con presentación neurológica en España. Indudablemente producto de un CES de nivel 2 que hubo en España, se provocó un contacto de caballos y esto pasó desde España la infección a otros países de Europa. Hasta el momento tenemos informado del orden de 10 a 11 muertes, que no necesariamente son muertes propias de la enfermedad, sino que también por adopción de decisión de los propietarios en hacer eutanasia cuando ya el caso lo amerita. Por lo tanto, hemos dejado de lado absolutamente toda la información y todo lo que se ha conocido en los medios, que muchas veces nos lleva a alarmarnos en demasía en relación a esta situación, que por supuesto no deja de ser grave
y que obviamente también tenemos algunos casos en Estados Unidos, pero no existe conexión entre lo que sucede en Estados Unidos y en Europa, por cuanto esta es una enfermedad endémica en distintos países y perfectamente pueden haber brotes que están en el mismo momento, pero no necesariamente con una conexión que sea el mismo brote y el mismo virus que atacó los caballos de España, los que haya atacado a Estados Unidos. Haciendo ya esta introducción, nos vamos a referir en relación al tema de la rinoneumonitis, que como ya todos un poco hemos estado al tanto, es una enfermedad de carácter viral producida por un virus herpes. Este virus herpes tiene dos tipos de virus, el HB1 y el HB4. Por lo tanto, aquí corregimos un poco nuestra presentación y nuestra invitación en que solamente manifestaba el virus HBE1. Estos virus se diferencian un poquito porque ya hay algunos que el virus 1 fundamentalmente produce los abortos y los problemas a nivel del sistema nervioso central. Y también el 4 produce fundamentalmente los problemas de carácter respiratorio. Esto no es exclusivo, sino que son las presentaciones más típicas. Esta enfermedad en nuestro país es endémica, vale decir, nosotros convivimos con esta enfermedad en los recintos ecuestres y también en los criaderos. Pero afortunadamente en nuestro país la presentación neurológica es prácticamente nula o muy escasa. Estos virus han ido mutando en algunos lugares y esta mutación ha producido que este virus HB4 haya aumentado su virulencia, aumentando su viremia y de alguna manera provocando cuadros neurológicos. De todas maneras, ya el genoma de estas modificaciones de virus ya es conocido, por lo tanto, indudablemente es fácil seguirlos y poder saber si las infecciones que se van produciendo en distintas partes corresponden a la misma cepa o a la mutación que se ha producido en España. Por favor, le pido a Cristian, que es nuestro moderador, que en algún momento, si me estoy extendiendo mucho o de alguna manera él quisiera hacerme una interrupción, por favor la haga. Perfecto, doctor. Tengo una pregunta para que seguramente van a ir cayendo después. Quizás se adelanta un poco a su presentación, doctor, pero Ignacio Vial Undurraga, fan de la Federación Ecuestre, nos pregunta por las vacunas, dice, ¿vacunas cuándo llegan? Y Jaime Lanas de Ecuador nos manda muchos saludos. Saludos desde Ecuador, nos dice. ¿Qué le decimos a Ignacio Vial? Ignacio Vial, un muy antiguo conocido mío, lo estimo bastante como amigo. Vamos a tocar el tema de las vacunas un poquito más adelante. Perfecto. Siguiendo con el tema, vamos a hablar en relación a la presentación. Como habíamos hablado ya, existen estas dos variedades dentro del virus y la presentación de la enfermedad tiene tres formas de presentarse: la abortiva, la respiratoria y la neurológica. La abortiva se produce en yeguas gestantes en el último tercio de la gestación, vale decir, 3 a 4 meses antes del parto. También se produce la muerte de neonatos de potrillos recién nacidos por un problema a nivel pulmonar. Se produce una neumonía viral violenta que provoca la muerte. La característica respiratoria, que es la más conocida en los sitios o centros ecuestres que no se dedican a la reproducción, es la respiratoria.
muy semejante a la influenza o a la gripe, con la diferencia de que las características de una influenza son típicas. Vale decir, cuando tenemos una cuadra de caballos y toma la infección de influenza, ataca esta infección, en 2 o 3 días tenemos el 100% de los caballos que están afectados. Lo que hemos podido ver, de acuerdo a la experiencia, es que en el caso de la rinoneumonitis, esta presentación respiratoria, se produce con mayor diferencia. Incluso empiezan a aparecer caballos con diferencias de 1 semana, 10 días. Piensa uno que ya terminó un poco esta presentación y vuelven a caer otros caballos dentro del grupo. No necesariamente involucra el 100% de los caballos en la fase respiratoria conocida, al menos aquí en Chile. Posteriormente, la fase neurológica, que es la más extraña y que de alguna manera para nosotros muy poco conocida, vamos a indicar un poco las características. Para reiterar de nuevo, la primera foto de la izquierda, la superior, tenemos un potrillo abortado en la última etapa de la gestación. Podemos ver que ya está a término y que está bastante desarrollado. La fase respiratoria, la de la foto de la derecha, podemos ver un caballo en su fosa nasal con abundante secreción y aquí ya con una secreción purulenta, amarillenta, no acuosa, que es la característica de la fase viral. Lo más probable es que en este cuadro ya haya una contaminación bacteriana secundaria y de alguna manera su tratamiento se va a diferenciar un poco del tratamiento o de las posibilidades de tratar esta enfermedad. Y ya las fotos de abajo corresponden a presentaciones de la fase o de la forma neurológica, donde podemos ver caballos que van a tener una distinta sintomatología, desde caballos que están postrados en recumbencia, como el caso de la foto del meto, del overo, y caballos que tienen dificultad en los posteriores, como la foto de la derecha, y caballos que ya definitivamente tienen un mayor trastorno en el tren posterior y que se habla de caballos con una posición de perro sentado. Como les decía, estas son las tres presentaciones. Posteriormente vamos a hablar un poquito de la transmisión, que es importante. El contagio directo es el más importante por una vía aerógena o de alguna manera los caballos normalmente tienen la costumbre de olfatearse. Ahí podemos estar viendo y por lo tanto ese es el contacto directo y obviamente que las secreciones y la eliminación de elementos que van a través del aire se transmiten de caballo a caballo. También existe una transmisión en que las secreciones pueden quedar en ciertos sectores y de alguna manera el ordenanza, el jinete, el veterinario somos elementos que podemos hacer un traspaso de la enfermedad en forma mecánica. También existe una transmisión de carácter sexual, pensando en que la yegua aborta un feto que está contaminado y por lo tanto su tracto reproductivo va a quedar con una contaminación del herpesvirus y que nuevas montas podrían provocar la diseminación de la enfermedad. Aquí interesa y les voy a mostrar un cuadrito que nos explica un poco. Aquí tratamos de dividir los caballos en dos etapas, en dos condiciones etarias, los caballos adultos y los potrillos. Esta enfermedad es característica en la presentación fundamentalmente en potrillos que van entre los 4 meses y los 2 años. Por lo tanto,
estos caballos jóvenes son los que reciben la infección y la reciben de los caballos adultos. El virus herpes, al igual que en el ser humano, los que hemos tenido herpes zóster, que afecta la piel, o los que de alguna manera han tenido ese herpes en los labios, sabemos que mantenemos ese virus de por vida, por lo tanto los caballos lo van a mantener de por vida en forma latente y van a ser posibles transmisores de la enfermedad en la medida en que sufran ciertas características de estrés. Esto va a reactivar y va a hacer que la viremia aumente y probablemente van a contaminar un potrillo. El potrillo se va a hacer adulto y vamos a tener aquí este ciclo de que las excreciones nasales de los virus infecciosos van a pasar de caballos adultos a potrillo y este ciclo se va a mantener. Posteriormente vamos a conversar un poquito sobre los síntomas, pero antes nos quedaron pendientes unos temas que son la patogenia, es decir, qué daño produce este virus. Fundamentalmente nos vamos a dedicar hacia la parte neurológica. El virus ataca los vasos sanguíneos provocando una vasculitis. Esta vasculitis se va a traducir en una hemorragia y esta hemorragia se va a traducir a su vez en una necrosis, destrucción de tejidos de acuerdo al órgano que afecte. En el caso de los abortos va a afectar a la placenta. En el caso de la presentación neurológica afecta a la médula espinal fundamentalmente y los casos más avanzados ya puede pasar a nivel del sector más alto del sistema nervioso central. Estos daños, esta vasculitis, es la responsable, por lo tanto, al destruir tejido nervioso, de la sintomatología de carácter neurológica. Esta vasculitis, como decíamos, además va a provocar también otras alteraciones que pueden ser incluso a nivel de los ojos, donde va a provocar una uveitis, o sea, una inflamación del ocular, un daño permanente en la retina que puede llegar a provocar una ceguera. La hematología, para los que les interesa un poco, aquí vamos a ver que las plaquetas son las que descienden, va a haber unas alteraciones en los glóbulos blancos, pero no hay un síntoma, un signo hematológico que sea propio de esta enfermedad, sino que de muchas infecciones virales. Ahora vamos a conversar un poquito en cuanto a los síntomas y fundamentalmente nos vamos a basar en los síntomas de la presentación neurológica. Los caballos presentan síntomas tan poco evidentes como alteraciones de la movilidad de la cola, que sería lo más simple. Posteriormente, esto va a depender de esta vasculitis, de acuerdo al grado de daño que vaya a ir produciendo y al sector que vaya atacando a la médula espinal, va a ser la condición que van a presentar. Fundamentalmente van a provocar, como dice aquí, una mieloencefalopatía. Ahora, obviamente, esta es una característica de muchas enfermedades virales y quiero hacer un pequeño paréntesis en el sentido de hablarles de algunas otras enfermedades como son la encefalitis equina, que van a provocar alteraciones semejantes a esta, pero que corresponden a otro virus, que corresponde a los alfavirus. Y aquí tenemos, por ejemplo, la encefalitis venezolana, la encefalitis del oeste y la encefalitis del este, que se producen en Estados Unidos, y que también está el virus del Nilo, que es una enfermedad relativamente no tan nueva, pero de alguna manera necesita la presencia de un huésped intermediario, que son mosquitos que favorecen al picar, o sea, producen la enfermedad al picar un mosquito que está contaminado, al picar un caballo sano va a producir la enfermedad viral. Estas encefalitis tienen
también un pronóstico malo, y tienen vacunas a virus vivo que nosotros no las usamos en nuestro país. Afortunadamente, por las características climáticas, nosotros no tenemos la presencia de estos huéspedes, de estos anófeles o de estos mosquitos picadores. Haciendo esa aclaración y siguiendo con la sintomatología, el caballo va a presentar una incoordinación en sus movimientos. Aquí sacamos fotos de un caballo que estaba caminando y que vemos en la primera de la izquierda la forma de pararse. No es normal que un caballo al detenerse en estación se pare con las manos tan abiertas y con los posteriores está buscando una posición de equilibrio. En la segunda foto podemos ver que al caminar abre sus miembros para tratar de mantenerse en una posición, porque a él es muy difícil equilibrarse, y muchas veces los posteriores arrastran sobre el piso, como se ve el posterior derecho. En la otra foto vemos que en los giros, sobre todo, se produce un desequilibrio y una incoordinación. Esta presentación va en aumento y ya cuando es grado 4 va de 0 a 5, 5 cuando el caballo ya cae, pero en grado 4 si yo giro un caballo rápidamente ese caballo cae al piso. Y en la última foto podemos ver el decaimiento, la posición de los miembros anteriores muy abiertos de manera de tratar de buscar su equilibrio. También dentro de los síntomas podemos encontrar alteraciones en la orina, es decir, que haya incontinencia urinaria, y la dificultad en el tránsito de las fecas, por lo tanto también va a haber trastornos digestivos. Pero lo que más impacta es cuando ya los caballos, su lesión neurológica es mayor y adoptan las posiciones que vimos en las primeras fotos, que ya hay recumbencia, o sea, un caballo que está postrado, un caballo que está sentado como perro o un caballo que le cuesta mucho mantener los posteriores en una posición erguida. Pasando ahora a lo que seguramente y de alguna manera era la consulta de mi amigo Ignacio en cuanto a la vacunación. En Chile existe vacuna para esta enfermedad y la vacuna más conocida se llama Neumabort, que es la vacuna que se usa en los criaderos y que se coloca entre el 5º, 7º y 9º mes de gestación. Ahora, también tenemos una vacuna que está producida por el laboratorio Fort Dodge de Estados Unidos, que es una vacuna que es bivalente. En esta foto vemos la de la izquierda, es la vacuna común y corriente de este laboratorio, que es la Fluvac Innovator, pero para influenza, exclusivamente, contiene el virus de la influenza. A la derecha, un frasquito que está con rojo, como advertencia, es la misma vacuna bivalente, ¿vale? Es decir, tiene el virus de la influenza más el virus de la rinohormonitis en sus dos cepas, la 1 y la 4. Por lo tanto, en el país tenemos vacunas en este momento. Y la recomendación de la Federación ha sido vacunar los caballos, ya que la norma es vacunar caballos sanos, no vacunar caballos cuando ya el brote se ha iniciado. Las vacunas, en este caso, no nos libran absolutamente de que el caballo vaya a presentar la enfermedad, sino que de alguna manera mejoramos la inmunidad de rebaño o inmunidad de masa, un término que está muy conocido y de moda por el COVID, ¿verdad? Es lo mismo que el COVID. En la medida en que vacunemos el 90 o más % de la población, vamos a tener una carga viral baja y por lo tanto la posibilidad de que el caballo se enferme va a disminuir y la posibilidad también de que la sintomatología sea menor también va a ocurrir. Por lo tanto, es beneficiosa y es uno de los pocos controles que tenemos sobre la enfermedad. El virus, al igual que el del COVID, se mantiene, afortunadamente no por mucho tiempo, en superficies, pero es también muy lábil y sirven los desinfectantes como el amonio cuaternario y el alcohol, que en el caso ya de tener una presentación, obviamente que la higiene y la
desinfección es fundamental para eliminar el virus y que nosotros o los elementos de la talaje de los caballos puedan ser transmisores de la enfermedad. También es importante para manejar los casos es la segregación de los grupos de caballos. Por eso que los criaderos segregan por edades etarias, no tan solo es para un manejo, sino que por razones sanitarias. En la medida en que yo voy aislando los distintos grupos etarios, voy separando la posibilidad de transmisión de esta enfermedad. Como dijimos ya, la vacunación es posible. Ahora el calendario de vacunación o la recomendación del protocolo de vacunación, si los caballos nunca han recibido esta vacuna, deben recibir una primera vacuna, que es la que ya tenemos prácticamente en los clubes de Santiago de la zona central, los que nos corresponden a nosotros. Ya tenemos prácticamente la mayoría de los clubes vacunados con la primera vacuna. Debe aplicarse una segunda, un booster a los 30 días, entre 3 a 4 semanas. 30 días para ser más claro y no complicarnos, una segunda vacuna y posteriormente se hace una vacunación semestral o anual y que de alguna manera al usar la vacuna que tiene la influenza, vamos a manejar esta vacuna y de alguna manera vamos a seguir, una vez pasada esta etapa en que queremos levantar una inmunidad rápido, vamos a tener esta posibilidad de usar nuestra vacuna cada 6 meses y de proteger los caballos tanto para la influenza como para la rinoneumonitis. Eso es en cuanto a la vacunación. Posteriormente, quisiera, para no aburrirlo, porque a lo mejor ya me he extendido mucho, el diagnóstico de laboratorio es semejante al COVID. Volvemos de nuevo a lo mismo. La posibilidad de hacer un PCR obtenido desde un hisopado del trayecto nasofaringeo, que es lo mismo que hemos visto en los seres humanos. Ahí lo vemos en un caballo, ¿verdad? Y la posibilidad de hacer también un PCR desde sangre. Existe otra posibilidad de hacerlo, que es mediante un test de ELISA que detecta los anticuerpos, pero aquí hay que hacerlo seriado en un tiempo y muchas veces uno necesita un diagnóstico rápido y no puede estar esperando para ver si los títulos de anticuerpos están subiendo, el producto del que el caballo está haciendo una enfermedad. Pero entre hacer los distintos test de ELISA, el caballo se me va a agravar y se puede morir, ¿verdad? En cuanto a tratamientos, desgraciadamente, tratamiento específico para esta enfermedad no existe. Por lo tanto, los tratamientos son solo sintomáticos. Vale decir, si tiene tos, antitusígeno, si tiene fiebre, antipirético, mucolíticos, broncodilatadores para manejar los problemas de tos, ¿verdad? Fluidos, vale decir, sueros, analgésicos o desinflamatorios como los Flumixin, y obviamente antibióticos, como en el caso que mostramos ese caballo con su nariz, con esos secreción mucosa purulenta, ya que denota una contaminación por bacterias. Antivirales se están tratando o se están probando algunos. Se pensó en un comienzo que la ciclovir, que es el que usamos nosotros los humanos, pero se ha visto que la biodisponibilidad en el caballo es muy baja al usarlo oral. Se podría usar inyectable, pero es carísimo. Teníamos que vender el caballo para ponerle a ciclovir. Pero el paraciclovir se está usando. Ahora a los que les interesa les puedo dar las dosis y la forma de tratamiento. También se utilizan tranquilizantes, heparina, aspirina para manejar la condición neurológica, pero cuando ya desgraciadamente avanza, muchas veces no hay otra posibilidad que o esperar la muerte o hacer una eutanasia de manera de evitar el sufrimiento que no se justifica. La posibilidad de mantener el caballo cuando está en recumbencia o tumbado es mantenerlo con estas mallas, de manera de evitar los daños que se van a ir produciendo por las erosiones sobre la piel o por la hipostasia. El caballo, por el hecho de tener un gran peso,
Si está mucho tiempo de cúbito en un lado, se va a producir una hipostasia, es decir, la sangre se va a ir a ese lado y va a provocar una congestión de los órganos que están cargados contra el piso. Esperemos que no tengamos que llegar a estas condiciones. Lo último es las acciones de la autoridad sanitaria, el Servicio Agrícola y Ganadero. Apenas nosotros supimos de esta situación, nos pusimos en contacto con el SAC y le solicitamos que tomara cartas en el asunto. Nos manifestaron que por ser una enfermedad que es una enfermedad endémica, no exótica, no corresponde hacer cuarentenas todavía al no tener un brote en el país. Lo que sí logramos, y por supuesto que el SAC lo va a cumplir, sabemos que nuestro Servicio Agrícola y Ganadero es bastante estricto, es en el cuidado de los caballos que ingresan al país, que deben estar obligatoriamente vacunados al menos 2 semanas antes de su ingreso al país, y además de eso, se le ha solicitado que las cuarentenas sean estrictas, por lo menos del orden de 2 semanas a 4 semanas, de manera de asegurarnos que, a pesar de que el caballo venga vacunado, no vaya a transmitir o a desarrollar la enfermedad cuando viene de sectores en que la enfermedad está haciendo brote. También la toma de estos exámenes que conversamos para verificar que los PCR sean negativos. Yo creo que fundamentalmente es esto lo que tenía yo que comunicarles, y quedo dispuesto a las preguntas, consultas que pudieran haber surgido de esta conversación. Gracias. Gracias a usted, don Carlos. Ha sido muy clara la presentación. Agradecemos a la gente que se suma, cada minuto se suman y se suman más fan de nuestro Facebook a realizar preguntas y a estar muy atentos con respecto a este tema que, como lo decíamos en la introducción, es muy importante, hay que tener muy en cuenta. Tenemos preguntas que las vamos a ir, doctor, si le parece, las vamos a ir contestando de a una. Macarena Muñoz Aguilera nos pregunta, hola, dice, al igual que en humanos, los caballos portadores del virus en una situación de inmunosupresión, ¿pueden presentar la enfermedad nuevamente? Nos pregunta Macarena Muñoz. Sí, pero lo que interesa bajo el punto de vista, digamos, de la enfermedad, es que los caballos, al mantener su condición de portadores bajo condiciones de estrés, indudablemente que van a volver a hacerse infestantes. Entonces, ese es el problema, que todo caballo que sea sometido a un estrés, y por estrés tenemos que entender desde los viajes largos, la condición. Acuérdense que el caballo fue hecho para vivir suelto en una pradera. El hombre lo domesticó y los equitadores, nosotros nos subimos arriba y hacemos deporte con ellos. Por lo tanto, ya lo estamos sometiendo a un estrés. Ese estrés, indudablemente, que hace que el caballo se haga infestante nuevamente. Perfecto. Mire, desde el Club Ecuestre Alemán de Limache, agradecemos a la gente que nos está siguiendo desde diferentes partes del país y también desde fuera de Chile. El Club Ecuestre Alemán de Limache nos pregunta algo que es sumamente relevante. Dice, ¿quién tiene disponibilidad de esta vacuna en la quinta región? Y a partir de ahí viene otra pregunta que nos hacemos. ¿Hay stock de las vacunas que usted sugería, doctor, en el país? ¿Qué información tiene eso? Primero lo de la quinta región y país. ¿Cómo no? Indudablemente, es decir, la vacuna es traída por un importador, ¿verdad? Ese importador trajo una cierta cantidad, pero la pidió antes de este brote en España. Por lo tanto, obviamente yo no puedo saber si en este momento él tiene disponibilidad, todavía debieran quedarle algunas. Nosotros hemos comunicado por el chat de los especialistas en equino cuáles son las vacunas y cuáles son los distribuidores, de tal manera
de que si se contacta con un veterinario que atiende los caballos en la quinta región, él ya tiene conocimiento de dónde puede adquirir esas vacunas. Y yo no quiero hacer no quiero nombrar empresas para no hacer promoción, ¿verdad? Se entiende bajo ese punto de vista. Pero el distribuidor hasta este momento todavía tendría ciertas unidades y por supuesto está tratando de hacer una nueva importación para poder tener las vacunas. Pero si consulta con un veterinario, el veterinario tiene conocimiento como para lograr esa vacuna, o si alguien tiene necesidad de internet, yo le puedo contar dónde la puede lograr. Se entiende perfecto. Josefina Larraín nos tiene otra pregunta. Ella nos dice, hola, dice, ¿cuántas vacunas, eso ya es más específico, se deben poner para el virus del herpes? He escuchado, entre paréntesis pone, he escuchado que son 2 dosis. ¿Es necesario poner, dentro de la misma pregunta, dice, ¿es necesario poner la de la influencia equina si ya tiene puesta la del herpes? Nos pregunta Josefina Larraín. Josefina, ¿cómo estás? Amiga mía, creo que ya lo dijimos, pero de todas maneras lo recalcamos porque es importante. El protocolo de vacunación para herpes es el siguiente. Se coloca una vacunación, la 1, se coloca una segunda dosis a los 30 días, entre 3 a 4 semanas, y ahí ya quedaríamos con la inmunidad inicial, y posteriormente hay que colocarla cada 6 meses. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, estamos usando esta vacuna bivalente, por lo tanto, le estamos, por decirlo así, regalando una dosis extra de influenza. Pero esto no importa, porque en el fondo, mientras más vacunas ponga yo de influenza, voy a levantar más sus defensas. Por lo tanto, esto los caballos tienen que recibirlo casi como un regalo extra por el hecho de poder de dar una vacuna que va a repetir la influenza. Y posteriormente, la idea es calendarizar 2 veces al año una vacuna que va a ser bivalente y que va a proteger en las fechas necesarias la influenza y la rinoneumonitis. No sé si eso contesta tu pregunta, Josefina. Josefina, ahí está la respuesta del doctor. Esta conversación, este video, va a quedar permanente en el fanpage, en la página de Facebook de la Federación Ecuestre de Chile, así que usted lo puede volver a ver. Si hay un amigo que no pudo estar, usted le puede compartir el video, le puede enviar el enlace y así hacemos viral esta charla que nos ha dado el doctor Carlos Sandoval en específico de este tema. Tenemos otra pregunta de Pedro Pablo Gómez. Hay harta pregunta, doctor, hay harta consulta. En el caso de presentarse la enfermedad y curarse, dice Pedro Pablo Gómez, ¿el caballo queda con secuelas? ¿Puede seguir en la práctica deportiva? Nos pregunta Pedro Pablo Gómez Martínez. Eso va a depender de la intensidad de la enfermedad, vale decir, de cuán importante haya sido el daño del sistema nervioso central. Obviamente que si quedó con una pequeña incoordinación o que quedó estuvo en las etapas iniciales, el caballo bien podría recuperarse y se recomienda que el caballo no vuelva a juntarse o a integrarse a la actividad por lo menos 18 días después de haber pasado la fiebre, en los casos que son menos importantes. Obviamente que en el caso que ya este virus y esta vasculitis llegó al cerebro, por supuesto, ese caballo desgraciadamente tiene un pronóstico muy malo y yo creo que no va a vivir. Perfecto. Bueno, Jaime Lanas, muchas gracias, doctor, excelente charla, le mando saludos, don Jaime Lanas. Bueno, Josefina Larraín le da las gracias, lo mismo los amigos del Club Ecuestre Alemán de Limache. Y mire, y Eliana Corbalán hace un comentario que nos lleva a preguntarle a usted en base a su experiencia,
porque ella dice, esta gran enfermedad y su proyección a las Olimpiadas, a los Juegos de Tokio, que hasta aquí se mantienen oficialmente realizables, ¿no es cierto? El ingreso de caballos desde el extranjero, especialmente desde Europa, ¿cierto?, apunta a qué podía pasar con respecto a la competición ecuestre en los Juegos Olímpicos de Tokio. Saludos al doctor de parte de Arturo Martínez. Saludos para también Arturo, un muy amigo mío, y le contesto a Catalina Corbalán. Indudablemente, es decir, hay una organización internacional que es la Organización de Salud Animal, la OIE, y que está pendiente, junto con la Federación Ecuestre Internacional, de estos temas. Obviamente que el Comité Olímpico de las Olimpiadas de Tokio tiene que estar con bastante preocupación frente a estos brotes. En la medida en que se logre de alguna manera parar, detener la progresión y la infección, las Olimpiadas se van a llevar a cabo. Se tomarán todas las medidas del caso. Obviamente que los caballos que ingresen a ese lugar tendrán que estar vacunados, tendrán que tener sus PCRs libres, de tal manera de asegurarse que sean caballos que no estén cursando el herpes, que los que vayan a competir a los Juegos Olímpicos. Pero obviamente las autoridades sanitarias japonesas tendrán que poner todas las normas, todos los requisitos necesarios para evitar una catástrofe como sería la presencia de este herpes virus en las Olimpiadas. Tenemos la última consulta, nos llega de parte de Cecilia Marre. Doctor Sandoval, muchas gracias. Mi pregunta es si un caballo fue vacunado regularmente, pero el año anterior solo recibió influenza, ¿hay que poner el booster a los 30 días durante esta nueva vacunación? Si el caballo, le contesto a mi colega Cecilia Barré, si el caballo fue vacunado en forma constante, permanente, año a año, indudablemente que no necesita el booster, por cuanto él ya tiene un nivel de anticuerpos importante y que lo único que necesita es la vacuna anual para ir haciendo el recuerdo de su sistema inmunitario. Reitero, si tenía, pero para eso tenemos que asegurarnos de que efectivamente recibió la vacuna de influenza, de herpes virus. Si eventualmente, porque a nosotros nos llegaban y yo he vacunado con esta vacuna años atrás, pero muchas veces el mercado en Chile es tan relativo que un año no llegó llegó solo influenza, por lo tanto ese año muchas veces perdimos esta condición de estar vacunando anualmente con herpes y desgraciadamente al dejar un año sin vacunar, posiblemente ya los títulos bajaron y hace recomendable que tenga esta vacunación con 30 días de diferencia para volver a subir su inmunidad. Perfecto, doctor. Son exactamente las 20 horas con 18 minutos. Tenemos 44 minutos en vivo. Bueno, primero en la presentación y ahora contestando las preguntas que nos hicieron los fans de la Federación Ecuestre de Chile en su cuenta de Facebook. Reitero, este video va a quedar colgado en este Facebook para que lo compartan, para que lo vuelvan a ver si es que quieren tomar algún apunte con respecto a este herpes equino HP1 y HP4, como nos aclaró el doctor Sandoval. Doctor, despedirlo, agradecerle. Hacemos buena dupla nosotros. ¿Te acuerdas que hicimos una entrevista por Instagram y nos funcionó bien? Así que creo que tenemos un futuro en la televisión. Le agradezco mucho por compartir su experiencia en este tema que es tan importante para el mundo ecuestre, doctor, y espero
volver a estar en contacto otra vez con usted, quizá para hablar de otra situación que sea un poquito más auspiciosa, ¿no? Exacto. Yo también quiero agradecer a usted, primero, Cristian, y a la Federación, y obviamente a todas las personas que se interesaron por esta conversación, y por supuesto estar a disposición, no necesariamente por esta vía, sino que los que quieran hacer una consulta, que tengan una duda, me pueden llamar en forma personal, yo encantado les contesto. Tengo una cierta edad, no me manejo en las redes, no soy del Facebook ni de esas cosas, pero por el celular encantado le puedo contestar a los que gusten. Usted se maneja perfecto, doctor, aquí en las redes sociales. La rompe. Mire cómo le llegan los saludos de agradecimiento de la gente que estuvo compartiendo con nosotros. En nombre de la Federación también muchas gracias, doctor, y vamos a estar en contacto. Gusto saludar. Muchas gracias. Agradecer también a la gente que nos ha seguido, a nuestros amigos, a nuestros fans, a nuestros seguidores. Decirles que vamos a seguir informando de este tema y otros que son de relevancia para la Federación Ecuestre en un año tan especial, ¿no es cierto?, en un periodo tan duro donde no se ha podido desarrollar la gran actividad que frecuentemente se está llevando a cabo a través de la Federación Ecuestre en todo el país. Hoy, lamentablemente, por las razones que todos ustedes saben, producto de la pandemia, no se han podido desarrollar, pero seguramente en el corto plazo sí se podrá volver a la competencia. Un abrazo, doctor, un abrazo para todos y volvemos a estar en contacto en cualquier minuto. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao.